Hoy queremos dar la cordial bienvenida a José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por este bloque tan importante que es de Alianza. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto tenerlo acá a través de la tecnología. Buenos días. Muy buenos días, Silvia. El gusto es mío de estar en su programa. Bueno, vamos a comenzar obviamente presentándolo. Usted tiene una carta de presentación en cuanto a nivel laboral demasiado grande y amplia, que creo que eso ha venido también a marcar una solidez y una... le ha abierto, digamos, otro tipo de espacio dentro de este tablero electoral y de eso vamos a hablar ya más adelante. Pero bueno, yo quiero comenzar diciéndole a nuestra población que José Luis Lupo tiene 63 años de edad, una reconocida trayectoria en administración pública. Fue ministro de Hacienda entre el 2000 y 2001, donde estuvo a cargo de la política fiscal y financiera del país durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. También se desempeñó como ministro de Desarrollo Económico en 1999, cargo desde el cual expresó preocupaciones sobre el impuesto y el impacto en realidad de la ley de aduanas. Y luego ejerció como ministro de la presidencia en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, precandidato presidencial por otro frente desde el 8 de agosto del 2001 hasta el 5 de marzo del 2002. Y bueno, luego fue designado ministro de gobierno, puesto que ocupó desde el 5 de marzo hasta el 6 de agosto del 2002. Y bueno, mucha otra carrera que es importante también seguramente señalarla. Pero para nosotros, José Luis, es importante un poquito hablar acerca de su contexto familiar, cómo es que usted se desarrolla en su familia, cuántos hijos tiene, un poquito para conocerlo desde ese punto de vista, que no se habla mucho, hablamos mucho de lo técnico, estamos tan imbuidos en que cómo vamos a salir de esta crisis, que el dólar y demás, y dejamos de lado un poco este tema que creo yo es la simiente de todos nosotros, la familia. Absolutamente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted y también con ese mensaje de paz y esperanza que nace desde el contexto familiar hacia Bolivia que tanto lo necesitamos hoy. Y yo estoy casado hace 43 años con Patricia Rivero, nos casamos en México cuando nos fuimos a estudiar. Yo me fui porque se cerró la universidad del 80 y ella se fue un año después y nos casamos allá, trabajo desde entonces. Tengo 3 hijos varones. Siempre buscamos la niña, pero llegaban los varones, entonces en el tercero nos paramos, pero hoy me compensó Dios y hoy día tengo 4 nietas mujeres y un nieto varón. La más pequeña tiene apenas 3 meses y la mayor tiene 7 años. Entonces tengo un contexto familiar que es una contención maravillosa para mí, es un soporte importantísimo que yo creo que sin mi familia jamás estuviera en este reto tan importante que considero para Bolivia hoy. Absolutamente, usted lo ha dicho, la familia un soporte tremendo y la familia es la que sufre también los sacrificios de tener que dejarlo ir, de tenerlo que compartir ya desde este instante, porque me imagino que el tema de la campaña electoral es demasiado intensa de un lado al otro y tenerlo que ver ahí, además tener que sufrir a veces los ataques de los famosos haters, entre comillas. ¿Cómo lo están llevando en este momento ellos? Bueno, la decisión la tomamos, le soy franco, a nivel familiar. Yo nunca hubiera tomado esta decisión porque no estaba en mis planes. Cuando a mí me preguntaron por qué te vas a meter en esta aventura ahora que tienes tu tiempo libre, yo había terminado una carrera muy exitosa en el BID durante 23 años como gerente de todo el cono sur del BID, que es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y también fui jefe de la oficina de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ya tenía mi tiempo libre para disfrutar de mis nietos, que es lo que más me motiva, lo que más me gusta en la vida. Y me preguntaron por qué me metía en esto ahora, y después de pensarlo un rato y después de hablar con mi familia, la respuesta fue justamente por ellos, porque quiero que vivan en un país libre, en un país donde no se persiga por pensar diferente, en un país próspero, en un país que tengan oportunidades y en un país donde no estén buscando el aeropuerto como única salida, sino que encuentren sus oportunidades de vida, laborales y obviamente de familiares en Bolivia, como corresponde.
Y eso creo que obviamente es un motor que jamás va a dejar quedarse sin gasolina como nuestro país. Esto sí va a continuar porque la familia es algo que tiene que siempre permanecer. Así que bueno, entremos en materia, José Luis. Quiero ya empezar a hacer preguntas bastante puntuales con respecto tanto a tu plan de gobierno con Samuel Doria Medina como también a tu proyección como persona dentro de lo que podría ser tu nueva posición como vicepresidente de nuestra nación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Algunos hablan y dicen que los vicepresidenciables, los candidatos a vicepresidenciables deben atraer a otro tipo de gente, a la dupla, digamos, a otro tipo de votantes. Y una de las críticas que más he escuchado que le hicieron a Samuel Doria Medina es que al escogerte a ti ha escogido a su gemelo. ¿Qué piensas tú? Bueno, guardando la distancia de gemelo, en realidad es interesante porque yo estaba como jefe de campaña de Samuel y justamente yo estaba estudiando cuál podría ser el mejor complemento para él en el lanzamiento de su acompañante en el binomio presidencial. Y un día me llama Samuel y me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando unos votos más o unos menos con un acompañante complemento, simplemente porque no busco que sea hombre, mujer, joven, viejo, oriental, occidental. No, lo que yo estoy buscando es un compañero de trabajo, un compañero de equipo, porque necesitamos, el tamaño de este reto es tan grande para salir de la crisis que necesitamos el mejor talento y la mayor responsabilidad. Por eso me invitó a hacer, me sorprendió mucho, no estaba en mis planes, ni planes de vida, ni planes de campaña, y después de pensarlo por un tiempo, de hablar con mi familia, decidí que sí, y que iba a ir, y nos denominamos por eso el binomio de la responsabilidad. A veces me preguntan, ¿y cuál es el carisma de Samuel y de ti? Y mi respuesta es siempre la misma, nuestro carisma es la responsabilidad. Hoy día el país no está de verdad para chistes ni chacotas, está para tomarlo muy en serio porque la gente está sufriendo. Las amas de casa van al mercado y cada semana se empobrecen más, porque con el mismo presupuesto llevan menos alimento a su mesa. Esto no puede seguir así. Está en el borde de descontrolarse, no hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares para trabajar, y yo creo que la gente espera con esperanza justamente que llegue el día de las elecciones, que faltan 40 días para poder producir un cambio profundo. Son exactamente 40 días, como tú decías, para poder volver a retomar la esperanza, ya sea de un lado o del otro, que eso es lo que espera la gente. Ahora, en este plan que ustedes lo han llamado 100 días, no voy a decir la palabra porque no puedo hacerlo aquí, pero son 100 días, obviamente no sé si realmente es un eslogan muy marquetero, pero quiero saber si las medidas de shock que se van a aplicar, porque entiendo que van a haber medidas de shock, son solamente aquellas que se van a aplicar en estos 100 días, hablemos obviamente del tema económico, y en 100 días Bolivia estará viviendo una realidad completamente distinta, José Luis. Es correcta la pregunta. En realidad son 3 etapas. La primera etapa son 100 días. Y en esa primera etapa de 100 días es como un paciente que entra con hemorragia a terapia intensiva y hay que parar la hemorragia, si no se muere. Esa hemorragia significa esta caída profunda que estamos teniendo a un pozo que no conocemos su profundidad y que no sabemos la velocidad a la que se puede acelerar. Es parar esa caída, es revertir la confianza, las expectativas de la gente. ¿De qué manera? Trayendo un fondo de estabilización de 5.000 millones de dólares en el cálculo nuestro, dando confianza a la gente, produciendo una unificación cambiaria y que obviamente se tengan los dólares, los combustibles y que los precios, sobre todo los precios, dejen de subir. Porque no hay forma de empobrecerse más rápido que con la inflación. Y la inflación son los precios subiendo, donde la canasta familiar ya no se puede adquirir con el mismo presupuesto. Esos son los 100 días. Estabilidad de la economía, estabilidad financiera, pero sobre todo restablecer la confianza de la gente y las expectativas de que se paró la caída y empieza a revertirse. La segunda etapa, esos son los 100 días. No es que todo se va a arreglar en 100 días. La segunda etapa es restablecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, porque la primera etapa nos da estabilidad, pero estabilidad hay hasta en los cementerios. Lo que se necesita es crecer para que la gente tenga más riqueza, tenga más empleo. Y para eso se necesita inversiones. Y no
no hay forma que vengan las inversiones a Bolivia, ni locales ni de afuera, y que se saquen los dólares del colchón bank, como dicen que la gente se está protegiendo. No hay manera si es que no se restablece la seguridad jurídica. Y la tercera ya es una transformación profunda del país, un nuevo modelo. No es suficiente sacar al gobierno, hay que cambiar este modelo centralista y estatista, gastador, por un modelo más autonomista, más liberal, más pro empresa, más pro mercado, que pueda tener más inversiones. Y esto es cambiando la ley de hidrocarburos, la ley de minería, el código tributario, toda la base estructural del país. Esto sí tomará mucho más tiempo, meses o años. Hay una propuesta que ustedes tienen, hablemos del redireccionamiento de créditos externos. ¿Cómo realmente lo van a hacer? En el tema legal es complicado porque no es que una empresa, como ustedes pueden verlo, ustedes han trabajado en tantas empresas grandes, puede tomar sus determinaciones y hacerlas. En un país es más complicado, tenemos especialmente el tema de la Asamblea Legislativa, donde muchas cosas hay que ponerlas como proyectos, esperar que lo que ha pasado en este gobierno, la poca gobernabilidad que ha habido, hace que muchas leyes estén esperando, muchos créditos estén ahí estancados, porque obviamente... ¿Cómo van a hacer ustedes para que muchas de las cosas, como por ejemplo este redireccionamiento de créditos externos, la eliminación de los subsidios, han hablado de cierres de empresas deficitarias, que también va a llevar un tiempo, va a llevar muchos temas legales, modificación de creación de empresas, pagar indemnización, mucha gente desempleada, varios temas te acabo de tocar para que nos alcance el tiempo, José Luis? Correcto, yo lo separaría en dos. La primera es el tema del gasto y el déficit fiscal. Nosotros tenemos un déficit fiscal de 12%. Es como que en su hogar usted gaste 12% más sistemáticamente todos los meses. Eso es insostenible porque termina prestándose plata de la casera, le debe al transporte, le debe al banco y termina en el usurero. Y es peor todavía porque si gastara en salud y en educación de sus hijos y en alimentos estuviera bien. Pero en Bolivia están gastando en fiesta, boliche y alcohol, lo cual es absolutamente insostenible. ¿A qué me refiero? Gasto superfluo en empresas deficitarias, en una serie de gastos que son innecesarios y que se ha engordado al Estado. Y obviamente en corrupción, porque hay obras inconclusas, hay una serie de gastos. Eso hay que cortar. Otra parte importantísima del déficit son los subsidios. El subsidio al diésel se tiene que terminar porque solo favorece a unos cuantos contrabandistas sinvergüenzas que se llevan el combustible afuera. Aquí no hay y nuestros transportistas tienen que estar haciendo 2 días a la semana colas como si su tiempo no valiera. El de la gasolina es diferente, es más gradual porque tiene efecto en precios y no queremos que suban los precios más de la canasta familiar. Entonces así se corta el déficit fiscal. Y la otra parte de la estabilidad es lo que usted mencionaba: los créditos. Este fondo de estabilización va a tener 3 fuentes. Una fuente de liquidez, que son préstamos directos para dar liquidez y atender la demanda de dólares. Una de créditos de inversión, que son para hacer puentes, caminos, infraestructura, salud, educación. Y otra que se llama reforma de políticas. Y la reforma de políticas significa que ante un cambio que uno quiere hacer en su programa, como la ley de hidrocarburos, por ejemplo, para tener más gas, nos desembolsan rápidamente. Hoy día hay en la Asamblea varios préstamos parados. Los que ya están en ejecución o que son segundas partes tienen que seguir igual como están, pero hay algunos completamente nuevos que se puede cambiar el objeto del préstamo para volverlo uno de más rápido desembolso, como por ejemplo estos que van contra reforma de leyes. Esos los desembolsan mucho más rápido y apoyan el presupuesto. Entonces eso es lo que se tiene, es una parte del fondo de estabilización, el lograr un cambio en el objeto de algunos préstamos, no de todos, solo de los que no están en ejecución. Eso obviamente va a traer un tema complicado, un tema político, porque muchos avisoran de que la Asamblea Legislativa, ya le decía, va a estar bastante partida, no va a haber esos 2/3 ni una mayoría aplastante, es lo que todavía se avisora, como le digo. Entonces, en este tema dicen que es poco probable que la oposición ahí en la Asamblea Legislativa vaya a aprobar este redireccionamiento de estos créditos, especialmente aquellos que tienen, como usted dice, un impacto social bastante grande, algunos obviamente para carreteras y lugares importantes, ¿no? Sí, efectivamente, aunque yo creo que la oposición, en este caso vamos a tener, espero, una oposición democrática que
apueste por el debate y el diálogo, y lo que vamos a presentar es una agenda anticrisis. La hoy oposición, la oposición democrática, oposición al MAS, oposición a este estilo de gobierno que despilfarró tanto dinero, esta oposición de hoy día seguramente va a tener una visión compartida y muy convergente con lo que hay que hacer. Por tanto, yo estimo que ahí va a haber posibilidades de diálogo y de consenso para aprobar no solo estos préstamos, sino las reformas a las leyes, que es lo más importante. Y también hay que aprobar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, una nueva ley financiera, y todo casi de inmediato, en lo que va de este año todavía. Entonces, y la oposición, que será en su momento, espero, una oposición democrática y no con la conducta antidemocrática que algunos grupos tienen hoy, también va a tener que apostar a una agenda anticrisis. Yo no calculo que haya un boliviano de bien que no quiera salir de la crisis, y la ruta para salir de la crisis es bastante clara. No hay mucho espacio para la creatividad y para la imaginación. Sí hay bastante espacio para proteger a los sectores más vulnerables, y obviamente hay un sentido de urgencia. Por eso también planteamos los 100 días. La gente no tiene todo el tiempo del mundo. Hay un sentido de urgencia. No solamente será la Asamblea Legislativa la que será complicada, pero todos creo, al menos los que he escuchado, todos los candidatos siempre están apostando al diálogo. Pero tenemos otro lado que en Bolivia pesa muy fuerte y ha ido siendo muy importante a lo largo de estos años. Estamos hablando del apoyo de las organizaciones sociales, este constructo social que ha venido a darle fuerza al gobierno del Movimiento al Socialismo, ha tenido su rol protagónico en muchas cosas, como ahora también. O sea, ahora no les gusta algo, hemos tenido los bloqueos, porque parte de las organizaciones sociales, parte de una parte de Bolivia, pues estaba en contra de esto. Mire, he estado buscando en qué países se ha levantado exitosamente la subvención de los combustibles. Podemos hablar de Indonesia, de Nigeria, de México, Egipto. Al final y al cabo hemos tenido resultados, o han tenido en realidad estos países cosas muy positivas en el momento de levantar la subvención, pero todos en común denominador han tenido la protesta social, en mínima o en gran escala. ¿Cómo van a manejar ustedes esto, que realmente es preocupante en nuestro país? Exactamente. A ver, hoy día, ¿qué sector? Hablemos de los sectores sociales. El movimiento al socialismo ha corporativizado los movimientos sociales porque estaba lleno de plata y los ha llevado a través de una línea de prebenda a lugares dentro del gobierno o de la asamblea. Hoy día estamos en crisis y ya es indudable que la crisis es tremenda. Le pongo un ejemplo. En Bolivia hay 650.000 unidades de transportes, desde mototaxis hasta transporte pesado de carga. De estos 650.000, 200.000 en promedio se pasan haciendo colas todo el tiempo. O sea que estamos hablando de un 30%, de un tercio de nuestro transporte que pierde todo el tiempo, está haciendo colas. Colas en la noche, tienen que trabajar de día, accidentes aumentan. Estos sectores necesitan trabajar. Y para eso necesitan combustible. Y para que haya combustible tiene que haber una racionalidad en precios. Les preguntamos a ellos, a los agropecuarios del Oriente, si ya están pagando un diésel más caro. Claro que ya están pagando. Unos porque gastan su tiempo haciendo colas y otros porque necesitan el combustible para cosecha, siembra, y tienen que comprarlo a cualquier precio. El más caro es el que no hay. Entonces, definitivamente ya está ocurriendo. Preguntemos a los gremiales que necesitan dólares para hacer comercio, para traer productos. ¿Qué están haciendo? Compran dólares del mercado negro. Entonces, todo está desordenado, todo está mal y todo está yendo a peor. La medida más dolorosa sería no hacer nada. Esa sí sería dolorosa porque nos hace caer hasta el fondo del pozo. Por tanto, creemos que sí va a haber protesta, que sí se va a poder contener, que vamos a dedicar recursos a los más vulnerables, como esta clase media emergente que salió de pobre, pero está todavía expuesta a degradarse a pobre. Vamos a tener los bonos sociales, vamos a tener programas de empleo, pero es la única manera de transitar a la estabilidad y después tener inversiones para crecer. Entonces, ciertamente estamos preparando medidas de contención social para que el costo de esto vaya sobre la política y no sobre la sociedad. Hablemos del tipo de cambio. Obviamente se habla de que va a haber una liberalización del mercado cambiario. Esto obviamente habla de una devaluación del boliviano. ¿Qué va a pasar con esta devaluación del boliviano? ¿Cómo vamos a sentirla? Porque eso obviamente exponencialmente va a hacer que los precios sigan subiendo, va a ser difícil contener.
Correcto. Mira, hoy día hay dos tipos de cambio. El oficial, que yo lo llamo dólar fantasma, porque nadie lo tiene, nadie lo encuentra y nadie lo va a tener, porque no va a haber más un dólar a 6.96. Ese dólar se fue, ya está. Y se lo comió la inflación y se lo comió las políticas irresponsables de haberlo simplemente fijado el 2006 o 2007, no me acuerdo, para que no pase de 7 bolivianos y terminado con un mecanismo eficiente, que era el bolsín, que depreciaba 2 centavos a la semana, que si hubieran seguido haciéndolo ya la gente estaba acostumbrada. Hoy día el tipo de cambio sería 12 o 13 bolivianos. El otro tipo de cambio es el paralelo, que yo creo que tiene un componente especulativo importante. Cualquiera que tiene ahorita un excedente de bolivianos cambia a dólares para protegerse de la incertidumbre. Cuando los dólares vuelvan, cuando esté estable la economía, la gente va a sacar a circular sus dólares. Entonces, en el mercado cambiario de oferta y demanda de dólares, se va a estabilizar entre los dos precios. No va a volver a 6.96, tampoco va a ser 14 o 15 como está el mercado paralelo. Porque además el mercado paralelo en el sistema de pagos está usando ahora el dólar cripto, que es el USDT o el USDC, y usan ese dólar para poder hacer pagos. Y ese es un mercado muy pequeño, que cuando hay cambios grandes de divisas, salta nuestro tipo de cambio. Va a estar entre esos dos y hay que hacerlo, como usted bien señala, con mucho cuidado, porque la cartera, los préstamos de los bancos, hay préstamos en dólares, hay contratos de anticréticos, hay una serie de cosas y tiene que ser razonable y tiene que ir de la mano con tasas de interés y otras variables. Esta es una medida que para quitar el cepo, digamos, cambiario y liberarlo completamente, hay que ir con cuidado. Argentina lo hizo después de un año de estabilizar la economía. Bueno, otro punto importante dentro de este tema cambiario es en la parte técnica. Me imagino que van a tener que requerir más reservas internacionales o tener por lo menos reservas internacionales sólidas para poder absorber este choque. Y dentro del ámbito legal, pues esto implica seguramente cambiar algunas políticas en el Banco Central. Sí, bueno, cuando yo hablaba de restablecer la seguridad jurídica como paso indispensable, la primera tarea es devolverle al Banco Central su autonomía y su independencia. El Banco Central, por definición, es el garante de la estabilidad monetaria y cambiaria, y lo han utilizado como caja chica para hacerse préstamos y financiar el déficit tremendo que tienen y crear empresas deficitarias y todo lo demás. Entonces, eso es lo primero. El Banco Central tiene que funcionar de forma autónoma y ser el garante. Y obviamente el tema más importante va a ser el tema cambiario. Hablemos ahora de uno de los puntos por los cuales este gobierno se ha estado quejando y también le ha atribuido parte de la crisis de la que estamos viviendo, y este es el contrabando a la inversa. No han habido leyes fuertes ni tampoco reglamentos en ninguna norma para poder controlar esto de mejor manera. Creo que lo mejor que pudo hacer el gobierno hasta este instante ha sido mandar más militares a controlar las fronteras, lo que hemos visto que ha sido insuficiente. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para este tema del contrabando a la inversa? Mire, el tema de los controles no funciona, nunca funcionaron, ni en Roma ni durante la UDP. Acuérdese que en la UDP decían control de precios y la inflación llegó a 8.000% y más. Y había control de precios, debería ser cero. No funcionan los controles porque generan especulación, generan corrupción, generan distorsiones. Entonces, si uno manda a Bolivia tiene miles de kilómetros de frontera, solo con Brasil tiene 3.500 kilómetros de frontera. Es imposible controlar por la fuerza. El único control efectivo es la liberalización, donde se tenga efectivamente precios relativos adecuados y no distorsionados. Porque si hoy día yo agarro y digo, prohíbo la exportación de carne y voy a controlar, ¿con qué voy a controlar? El ganado se sale por nuestras fronteras y se va a pie y se vende al triple de precio en otros países. Entonces, mientras tengamos distorsionada la economía, ningún control va a ser efectivo. Los controles funcionan cuando equiparamos, por decirle, si el costo del contrabando es 7 u 8% como se calcula y mi tasa arancelaria es 10%, la gente va a decir, bueno, por 3% no me voy a arriesgar a que me quiten mi mercadería, a que me la decomisen, a que me persigan, a que me enjuicien. Ahí prefiero pagar y ser formal a ser un contrabandista. Entonces, las cosas funcionan cuando está equilibrada nuestra economía sin distorsiones y la gestión de riesgo que hacen los agentes económicos tiene una racionalidad. Y eso es lo que va a ocurrir cuando liberemos la economía. Bueno, entonces estamos hablando de algo que todavía va a tomar tiempo, José Luis.
Sí, bueno, esos son los temas de precios relativos que decía. Por ejemplo, si usted arregla el tipo de cambio, ya está. O sea, ahí ya no existen estas distorsiones, porque el tipo de cambio es el precio para el comercio internacional y es el precio que toman los contrabandistas para poder tener este tipo de decisiones. Entonces, efectivamente, la cosa es arreglar la economía. Por eso los 100 días de estabilidad son fundamentales porque son la base de todo lo demás que estamos conversando. Interioricémonos ahora en este tema que ustedes han planteado, que es el cierre de empresas públicas deficitarias, que no son solo ustedes, son muchos que lo han estado hablando. Incluso Eduardo del Castillo, ahora candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, ha hablado de que hay empresas deficitarias. No son tantas, según él, como las que manejan algunos números, como Samuel hablaba en el debate, lo escuchábamos, más de 50 empresas deficitarias, o 4 o 5 que funcionan bien. Pero esto también implica en el área legal una modificación de leyes de creación de estas empresas, pasar por el control fiscal, la Contraloría, la Asamblea, y en el tema social pues hablemos de que miles de trabajadores van a quedar sin empleo. ¿Cómo van a afrontar todo esto? Porque claro, es sencillo, o no sé si es tan sencillo decir vamos a cerrar, pero en el hecho, en el momento en el que estemos como bolivianos viviendo ese cierre, le hablo de que va a haber este contexto. Absolutamente correcto. A ver, en las empresas públicas hay bueno, primero es increíble escucharlo Eduardo del Castillo cuando habla sobre estos temas y con los datos que da, como si hubiera caído del cielo y no hubieran gobernado los últimos 20 años. Habla del pasado y están 20 años en el gobierno. A ver, las empresas públicas podemos ordenarlas en aquellas estratégicas como Yacimientos, la empresa de litio, ENDE, Entel, que es importante por los programas educativos, por el internet, una serie de cosas. Estas empresas van a quedar en manos del Estado, pero vamos a poner gobiernos corporativos para que se racionalice su gasto. Gran parte del déficit de las empresas públicas viene por el sobregasto que tienen estas empresas que van a seguir en manos del Estado. Las otras empresas de papas fritas, de Uria, de una Cantequipus, etcétera, todas esas empresas públicas se han vuelto solo agencias de empleo que permanentemente pierden dinero. Esta se tiene que hacer un tratamiento, como usted dice, ordenado, pero lo primero que hay que hacer es parar el gasto, porque se están gastando el dinero suyo, el mío y el de todos los bolivianos para simplemente perderlo, porque no les importa perderlo, porque es del Estado, como si no fuera nuestro. Entonces, estas se tienen que cerrar, pero el proceso de cierre es primero dejar de gastar plata en esas empresas. Y obviamente ahí sí va a haber un tema laboral del cual se tiene que hacer cargo el Estado y tiene que hacerlo en forma ordenada y cumpliendo las leyes. Pero yo creo que toda esta gente que ha entrado a estas empresas que pierden plata sabe perfectamente que no son sostenibles y que tiene en algún momento que acabarse. No puede haber un instrumento de gasto de nuestro dinero permanente sin que tenga ninguna posibilidad de ganar dinero. Hemos estado nosotros hablando con estas empresas en el momento en que hacen algún tipo de rendición, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Hablemos de Cartón Bol, hablemos de la editorial del Estado, hablemos de otras empresas que han sido importantes. Quipus incluso estuvo con nosotros y ellos nos mostraron su rendición de cuentas donde tenían ganancias y utilidades que vienen estas a aportar a varios de los bonos. Hablemos del bono Juancito Pinto, uno de ellos. ¿Cómo piensan ustedes sustentar estos bonos si varias de esas empresas que supuestamente son deficitarias no van a estar nuevamente operando? Sí, qué buena pregunta, porque las empresas públicas no están contribuyendo en nada a los bonos. Yo no he visto, juro que no he visto a nadie usar Quipus en todo Bolivia, me he esforzado por verlo. Está perdiendo dinero y nadie compra Quipus, o sea, eso es evidente. ¿Cómo se están sustentando los bonos hoy? Son con préstamos de la gestora y eso es insostenible. La única manera de que los bonos sean sostenibles es generar ingresos o cortar gastos. En este caso, nuestra propuesta es cortar gastos superfluos para con eso financiar permanentemente los bonos sociales. Entonces, si yo corto el refrigerio, si yo corto los viajes, los gastos de representación y todos esos gastos superfluos que hace el Estado, y voy a ahorrar dinero para pagar los bonos, y eso sí es sostenible. Pero de las empresas públicas, no, porque las empresas públicas en este momento están generando pérdida y están con sobregasto.
Hablemos ahora de otro tema que también interesa y obviamente es la extracción del litio. ¿Cómo van a manejar ustedes los contratos que ya están operándose, que están, digamos, en convenio en este momento con China, con Rusia, o van a trabajarlos desde otro punto de vista en el sentido de buscar a otros concesionarios? A ver, está claro que tenemos el mejor salar del mundo y tenemos que buscar el mejor socio del mundo. Segundo, no tiene que ser ideologizado, si es chino, si es alemán o si es americano. Tercero, no tiene que ser de espaldas a los departamentos donde está este recurso, Potosí y Oruro. Lo que se está tratando de hacer en la Asamblea ahora es incomprensible. En las últimas semanas de gestión, tratar de aprobar contratos que están completamente oscuros, faltos de transparencia y de espaldas a la gente. Estamos completamente opuestos a que se lo haga de esa manera y si se lo hace los vamos a desconocer. Nosotros creemos que tenemos que abrir esto, que tenemos que socializar con las comunidades, socializar con los departamentos, tener regalías adecuadas, no del 3%, sino del 11%, hacer una nueva ley del litio y tener el mejor socio para el mejor salar. Y lo más importante, queremos ser parte de la cadena de valor de este importante recurso. Queremos ser parte de las baterías, no solamente la materia prima. Entonces, y eso no significa que tengamos que producirlas en Bolivia. Se pueden producir en Bolivia o se pueden producir afuera, pero ser parte de la cadena de valor. Esa es nuestra propuesta, pero lo más importante es hacerlo de cara a la gente, con los departamentos y con los consensos necesarios. Es un tema bien complicado porque hemos visto, aparte del staff de ILB, parte de los ministros del área, frente a Concipo, frente al comité cívico, y realmente era imposible dialogar. A veces, de verdad le digo, parece que Bolivia, y cuando usted tiene una parte opositora, es tan complicado dialogar. Lo hemos visto en la Asamblea. O sea, usted va a ir a decir O, y eso es diferente a la A que ellos están diciendo. Ni siquiera nos ponemos en el ámbito de poder escuchar. Y me preocupa mucho en el hecho de que cuando buscamos diálogo, cuando buscamos otro tipo de asambleístas, otro tipo de personas que nos puedan representar, dentro de las filas, dentro de las listas que ustedes tienen, encontramos a muchos asambleístas que ya han estado en esta gestión denominada la peor gestión de la Asamblea. ¿Cómo ha sido el escoger a estos asambleístas y obviamente el también tener un porcentaje muy bajo de jóvenes dentro de esta propuesta para diputados y senadores? Es correcto, nosotros hemos trabajado las listas lo mejor que se ha podido. Yo siempre he dicho, no hay listas negras ni blancas, hay listas cortas. Y entre los aliados tenemos que definir el peso específico para poder tener los mejores representantes posibles. Hay bastante juventud, hay experiencia, hay una combinación, hay errores, hay dificultades, hay de todo en la confección de listas. Creo que ha sido, para mí por lo menos, el proceso más difícil y el que no tenía ninguna experiencia. He participado poco, pero realmente es complejo y es difícil. Ahora bien, en realidad la Asamblea trabaja con una agenda propositiva que nace de la Asamblea o del Ejecutivo o de cualquier individuo. Esta agenda en este momento para Bolivia tiene pocos grados de libertad porque tenemos que salir de la crisis. Todos los bolivianos queremos el cambio. El cambio ya se ha iniciado. Si no fuera que faltan 40 días y que yo sé que la gente cada día que pasa está peor, pero es un día menos para estar mejor, yo creo que esto no aguantara, francamente. Yo le tengo mucho más miedo a estos 40 días que a los 100 días que nos hemos propuesto para estabilizar la economía, justamente por lo que no va a hacer nada el gobierno. Y si por alguna milagro del cielo el MAS seguiría en el gobierno, la posibilidad de salir de la crisis es cero. No tiene la confianza de la gente, no tiene la confianza de los organismos, no tiene la ideología ni la competencia para hacerlo. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sobre la segunda parte de la pregunta, que es la juventud, es verdad. Y hemos planteado nosotros, y somos los únicos, yo no he escuchado en ninguna otra propuesta, somos los únicos, no a la reelección. Queremos gobernar para la nueva generación y no para una reelección. Y no vamos a ir a una reelección y queremos dar el espacio necesario a los jóvenes para que tomen el liderazgo político y no solamente el económico y el emprendedurismo, sino el liderazgo político, porque ya está, ya lo deben hacer. Y también tienen que hacerlo abriéndose los campos y no esperando ser invitados. La juventud hoy día debe comprometerse también con el cambio, debe comprometerse con el proyecto futuro. Nosotros vamos a dejar los cimientos nada más.
Hablemos de salud y educación, dos temas importantes, porque cuando uno habla de reducción del Estado, una de las premisas que maneja el gobierno es que en realidad el tema de los empleados públicos y todo esto es un 2% de gasto. Ellos han invertido más, dicen, y tienen mucha mayor, digamos, inversión en el tema de salud y educación. Por lo tanto, uno habla y piensa y dice, ok, si los otros partidos están diciendo vamos a reducir esta maquinaria estatal, obviamente estamos hablando de reducir la inversión en salud, la inversión en educación. No, estamos hablando hay gastos inflexibles como salud, educación, policía, militares y jubilados, que no se puede tocar. Es el resto del gasto superfluo que hay que atacar, es el único posible. Y hablando de educación, nosotros en Bolivia tenemos 8% del PIB más o menos de gasto barra inversión en educación, y eso se tiene que proteger, porque la educación es la más alta función del Estado. Estamos queriendo educar y tenemos una propuesta. Mire, somos los únicos que hemos hecho una propuesta soluciones para Bolivia, una para cada departamento, una para educación, una para salud, y esta semana vamos a presentar, o comienzos de la próxima, una propuesta para justicia, que es fundamental, la reforma integral de la justicia. Entonces, en educación nosotros tenemos clarísimo de que es la más alta función del Estado, que necesitamos educación de calidad, que esta educación de calidad empieza desde la educación inicial, básica y secundaria, que se debe introducir temas como el inglés y el internet, que se debe introducir temas en la currícula como emprendedurismo en quinto y sexto de secundaria, que se debe cambiar la educación básica sobre la base de los 4 pilares fundamentales, que es lectura, escritura, pensamiento crítico y matemáticas, y que se debe dedicar recursos a la educación inicial, que es donde se generan los estímulos básicos del aprendizaje. No solo es necesario una buena enseñanza, sino que sea un buen aprendizaje. Y en salud, completar, y yo he estado recorriendo el país, de verdad le digo, es una vergüenza. En Trinidad hay un hospital de tercer nivel cuyo equipamiento está guardado en un container, las puertas cerradas y la maleza comiéndose las instalaciones. Ha quedado completamente abandonado e inconcluso. Obras inconclusas por todas partes. La reforma de la salud también es absolutamente indispensable. Ese tema es súper importante tocarlo y ver que ustedes van a enfocarlo de otra manera. Lastimosamente, la estela del pasado, con que algunos quieren borrarla y decir, no, miremos hacia adelante, el tema del retrovisor que usaba don Tuto Quiroga en el debate. Bueno, yo creo que el pasado sirve muchísimo para afrontar el presente, nos evita de cometer los mismos errores, nos evita para afinar muchísimo nuestra visión para el futuro. Entonces es muy difícil agarrar y borrar. La estela que tiene don Samuel Doria Medina es el haber apoyado a Yanine Áñez, la expresidenta, y en el tema de salud ha sido muy, muy deficiente su gestión. Interesante saber de que tienen nuevas propuestas para este tema. Definitivamente yo soy de la filosofía que usted acaba de describir. Siempre es posible recuperar algo del pasado, y hay 2 temas que son fundamentales y que yo he sido por lo menos en la vida bendecido con eso. El poder asistir a las mejores prácticas. Yo trabajaba en el BID en 27 países latinoamericanos y veía cuál era la mejor práctica de turismo en Costa Rica, la mejor práctica en términos de inclusión de género en Uruguay, la mejor práctica en uso de tecnologías en Argentina o Brasil, etc. Las mejores prácticas y las lecciones aprendidas te dan la ruta más importante para la gestión pública, y eso significa tener un buen diagnóstico de dónde estamos partiendo y no dedicar energías destructivas al pasado, sino buscar todo lo que se pueda recuperar. Tal vez es poco, pero no importa, es algo. Ya para ir terminando, José Luis, queremos hablar obviamente de lo que se reclama ahí en Santa Cruz, el tema de las autonomías, de que no se ha implementado de una manera verdadera, e incluso tocar el federalismo que tanto pregonan los cruceños y quieren tenerlo. ¿Cómo van a afrontarlo ustedes? Nosotros hemos hecho una propuesta que se llama autonomías económicas. La ruta es hacia la autonomía plena, algunos lo llamarán federalismo, tiene sus diferencias, pero es hacia una autonomía económica. La autonomía económica que a partir de la generación de ingresos del 2026, la región administre 50% de los ingresos y el Estado central 50%. Nosotros creemos que los gobiernos subnacionales que están más cerca de la gente tienen mayor capacidad y eficiencia para poder atender las necesidades de la gente. Estoy hablando de municipios, de gobernaciones. Entonces, bajo la
obviamente bajo la perspectiva de un Estado unitario, de un Estado capaz, de un Estado facilitador. Y esta autonomía la hemos definido como una filosofía del ordenamiento del Estado y va a ser uno de las reformas y de la modernización del Estado más importante. Lo vamos a trabajar con las regiones y las leyes que se vayan a ir trabajando y se vayan modificando también van a obedecer a esta misma lógica de que funcionen autónomamente con la administración de los gobiernos subnacionales. Queremos descentralizar los servicios a estos gobiernos, pero plenamente y con recursos, educación, salud, seguridad, etcétera. Algo de lo que poco se habla, porque posiblemente no es coyuntura del momento, pero creo que es un eje central también para cualquier persona en su vida privada y una nación. Estamos viviendo en un Estado laico, que a veces se respeta, a veces no se respeta. Dentro del gobierno del movimiento al socialismo hemos visto mucha alusión a lo que es la cultura aymara, los orígenes aymaras en toda su expresión, especialmente en el tema religioso, entre comillas. ¿Cómo van a afrontar ustedes esto? Y obviamente esto de plano que implica saber y conocer cuáles son los conceptos que ustedes tienen con respecto al aborto, con respecto al casamiento entre personas iguales, por favor. Mire, esos últimos dos temas yo creo que son tan complejos y hay que trabajarlos con tanta seriedad que no da como para decir que hay una propuesta. Yo creo que esto tiene que ser más bien el objeto de un profundo debate, reflexión, trabajo, valores, etcétera. Entonces, yo sí en esos dos temas, francamente, no me siento en condiciones, sería un irresponsable si doy una posición. Esto debe ser trabajado como corresponde en un profundo debate y reflexión. Para nosotros esa es la posición. En lo que respecta al Estado y los valores, ya desde la educación para nosotros es muy importante el poder fundamentar y recuperar. Somos verdaderamente, tenemos valores interculturales, pluriculturales que son enormes desde la educación. Pero todo esto tiene que ir conectado también con las tendencias globales. Que no se confunda, por ejemplo, no hay ningún antagonismo entre enseñar lenguas nativas y enseñar inglés. Deben ser ambas cosas. Tenemos que aprovechar estos valores pluriculturales, pero conectados con el avance global del mundo, con la tecnología, con el Internet, con el aprendizaje. Entonces, se trata no de contraponer, sino más bien de complementar y enriquecernos con los valores que hoy tenemos en este Estado laico, como usted bien lo señaló. Yo quiero agradecerle su tiempo, su disponibilidad. Es importante, nosotros llegamos a más del 35% de toda la población ya cautiva, a aquellos que se llaman evangélicos, pero tenemos una llegada tremenda a aquellas personas que sí quieren vivir con valores, con principios, con una libertad también de poder expresarse. Yo siempre digo, la gente que cree en Dios no debería ser aquella que sale en serie, que todos somos iguales y pensamos iguales. No, hay tantas distintas expresiones, pero tolerarnos y validarnos los unos a los otros, que creo que eso es lo más importante. Así que nuevamente agradecerle, José Luis, sus palabras finales para nuestra audiencia. No, el agradecido soy yo porque realmente me parece importantísimo poder llegar a su audiencia, a socializar nuestros planes, a hablar con la verdad, a decir lo que nos toca hacer ahora, a compartir con la gente, a seguir escuchando, a seguir construyendo y a seguir mejorando nuestras propuestas. Yo considero claramente que Bolivia no es un estado fallido, es un país viable, tenemos todo, tenemos turismo, minería, hidrocarburos, litio, tenemos gente maravillosa, tenemos jóvenes que todavía tienen un bono demográfico y son más que los viejos, tenemos mujeres que todavía participan muy bajo del mercado laboral, todas las posibilidades. Ya en el pasado hemos salido de estas crisis, otros países lo han hecho, lo vamos a hacer de nuevo. Lo único, el compromiso para hacerlo es de hacerlo con todos, porque de esta situación salimos todos juntos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto y muchísimas gracias y bendiciones para su familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. Bueno, estuvimos ahí con José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por Unidad.